Continuamos con nuestra serie de predicaciones titulada Las bienaventuranzas de los Salmos. ¿Queréis seguir descubriendo el secreto de la verdadera felicidad? ¿Sí o no? Pues vamos a adentrarnos en el Salmo 84. Hoy nos vamos a adentrar en este Salmo que es importantísimo para experimentar la verdadera vida bienaventurada. Salmo 84. Este salmo está dentro de la segunda colección de los hijos de Coré, la colección de Coré se llama, y es desde el Salmo 84 al Salmo 89. Si recordamos, David fue el que encargó a los hijos de Coré, que eran levitas, llevar la alabanza y la adoración en el templo de Dios. Posiblemente fue uno de los hijos de Coré quien escribiera este salmo por inspiración divina. Esta colección tenemos que saber que es una colección que tiene una conexión entre los cultos del templo de Jerusalén y la familia de los músicos designados por David, como hemos dicho, la familia de Coré. Es un salmo de peregrinación. Es un salmo de peregrinación, era un salmo que cantaban los peregrinos, aquellos que viajaban a Jerusalén en la fiesta. Posiblemente sea la fiesta de los tabernáculos, y ellos mientras se dirigían al templo pues cantaban este cántico, este Salmo 84. Ahora bien, no sabemos exactamente si el salmista, el que está escribiendo, está en el exilio o en un lugar que no es Jerusalén. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que no está allí, es que no está en la ciudad y que desea estar en la ciudad de Jerusalén, concretamente en la casa de Dios. Así que tenemos un salmista que no está, pero que desea estar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de adorar a Dios junto al pueblo de Dios. ¿Me seguís? Subrayad, junto al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una mayor bienaventuranza para el espíritu humano que la comunión íntima con Dios junto al pueblo de Dios. Lo voy a volver a repetir. No hay una mayor bienaventuranza para el espíritu humano que la comunión íntima con Dios, junto al pueblo de Dios. Así que no es un salmo que está hablando sobre una experiencia particular, subjetiva de un salmista, sino está hablando de una experiencia experimentable para todo el pueblo de Dios. Spurgeon le llama a este canto la perla de los salmos. La perla de los salmos. Este Salmo 84 es la perla de los salmos, lo llama así Spurgeon. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas perlas? Algo maravilloso, algo precioso, riquezas que eran escondidas pero que ahora la tiene, ¿no? Pues esta perla se nos ha concedido a nosotros, el Salmo 84. Por tanto, creo que hacemos bien en escudriñarlo, ¿sí o no? Así que vamos a adentrarnos. Pero antes justo de adentrarnos en él, voy a hacer algunas aclaraciones importantes. En este salmo hay una triple bienaventuranza. Fíjate, versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Versículo 12. Dichoso el hombre que en ti confía. ¿Quién es el que habita en la casa de Dios? ¿Quién es el que pone en Dios su fuerza? ¿Quién es el que confía en Dios? El mismo. El mismo. No son personas distintas. No es experimentar una bienaventuranza y la otra no. No es hacer algo para experimentar una bienaventuranza y otra no. Es el mismo que hace las mismas cosas. Es el mismo que habita en la casa de Dios. Es el mismo que va hacia la casa de Dios y pone en Dios su fuerza, y es el mismo que permanece en la casa de Dios. Una triple bienaventuranza hay para nosotros. Este salmo se divide pues, de una manera muy sencilla, porque lo separa esa palabra Selah, ¿recordáis? Alto, pausa. Hay dos Selah, así que se divide en 3 estrofas ese salmo. Así que el mensaje lo vamos a dividir de esta manera. El peregrino primero, el peregrino que anhela la casa de Dios.
El peregrino, segundo, que anhela ir a la casa de Dios. Y tercero, el peregrino que anhela permanecer en la casa de Dios. Amén. Finalmente, otra cuestión. Este salmo es un salmo que deberíamos cantar los cristianos con una voz más alta, con un entusiasmo más elevado. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado una mayor luz acerca de lo que significa la casa de Dios. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, como nos dice la Escritura, y nos dirigimos hacia la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos dirigimos hacia la Jerusalén celestial, hacia el tabernáculo de Dios con los hombres. Allí vamos a vivir en la inmediata presencia de Dios. Ya no habrá distancia entre Dios y nosotros, porque lo veremos, hermano, cara a cara. Y se nos ha descorrido el velo para que veamos lo que nos espera en el otro lado de la eternidad. Así que esto deberíamos cantarlo nosotros aún con mayor entusiasmo, con mayor entrega y con mayor devoción. Amén. Vamos a comenzar el anhelo de estar en la casa de Dios. Salmo 84 del 1 al 4. Dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. El salmista está lejos de Jerusalén, pero desea estar allí. Él desea estar en el templo, en la casa de su Dios. Fíjate, nada más comenzar este salmo, si nosotros meditamos bien, creo que el salmista meditaba y meditaba mucho, debería surgir un espíritu de asombro en nosotros, un espíritu de reverencia, un espíritu de gratitud. Así que deberíamos decir, como dice el salmo, Selah, alto, para, piensa, medita. ¿En qué? ¿Cuán amables son tus moradas? ¿Qué moradas? ¿Qué moradas? Las moradas de Dios, hermano. Y aquí surgiría una pregunta. ¿Acaso el Dios que habita en luz inaccesible, rodeado de majestad y gloria, rodeado de serafines y otros ángeles que no cesan de alabarle, hace morada donde un hombre puede acudir? Las moradas de Dios, anhelo estar allí. Este salmista nos está hablando de un lugar, hermano, donde Dios, el que no le puede contener los cielos de los cielos, Él puede acudir allí. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Salomón también se quedó perplejo con esto. ¿Recordáis el día de la dedicación del templo, que llamamos el templo de Salomón? Él dijo, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Hermano, no era que el templo iba a contener a Dios. A Dios no le puede contener nada, es más bien todo lo contrario. Dios contiene todas las cosas. El hecho es que Dios eligió un lugar específico para tener un encuentro con su Dios. Otra de las cosas que debe dejarnos perplejos, asombrados y maravillados es cómo el Dios Santo puede habitar en medio de un pueblo impío. ¿Te has parado a pensar eso? ¿Cómo un Dios santo, trascendente, puede habitar en medio de un pueblo impío? Lo que facilitaba este encuentro era el sistema de sacrificio que permitía tener una especie de relación entre el pueblo de Dios y Dios. Fíjate, cuando Salomón acaba de orar, en ese día de la dedicación, dice que desciende fuego del cielo y quemó los holocaustos y las víctimas. Y dice que la gloria descendió de tal forma en aquel lugar, en el templo de Dios, que ni aún los sacerdotes podían entrar. Así que la gloria reposa sobre el templo. Y cuando ve el pueblo esto, ¿sabe qué hace?
se postran sobre sus rostros y adoran y alaban a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hay un espíritu de asombro, de reverencia, de gratitud a Dios. ¿Cómo el Dios trascendente puede habitar en medio de un pueblo impío? La casa de Dios a la que se menciona el salmista es esta. Esta que yo te acabo de hablar. Es la casa, es el lugar de comunión con Dios, con el Dios Santo. Un lugar donde Dios manifiesta su gloria y por consecuencia su pueblo es bendecido. Es un lugar de alabanza, un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar para escuchar la voz de Dios, un lugar de confesión de pecado y de restitución, un lugar de refugio en medio de la aflicción, un lugar donde las demás naciones pudieran contemplar la majestad y el poder de Dios. Así que el salmista se está refiriendo a estas moradas. Cuán amable, oh Dios, son tus moradas. Cuán deleitosas son tus moradas. Las moradas para el salmista no son preciosas por la madera de ciprés con las que se había construido. No son deleitosas por el oro fino con el cual se había construido esa casa. No era la forma de cómo el sacerdote cogía los utensilios y sacrificaba al cordero. O por el espectacular grupo de alabanza que tenía. No. Las moradas para él eran deleitosas por el morador que moraba allí. Por Dios. Por eso son deleitosas las moradas de Dios. Porque Él habita allí. Amados hermanos, como peregrinos en este mundo, la casa del Padre nos espera en la eternidad. Y es verdad que nuestro peregrinaje es duro. Pero quiero decirte algo. Dios nos ha dado una casa en la eternidad. Pero Cristo, no Moisés, sino Cristo, ha erigido un tabernáculo temporal mientras vamos hacia la casa de Dios. Y ese tabernáculo temporal es la iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Pablo lo llama con otras palabras a la iglesia, casa de Dios. Quiero decirte que el Dios de los cielos, el Dios que no pueden contener los cielos de los cielos, por su gran misericordia ha dicho, moraré en medio de vosotros. Y así lo hizo. Dios morará en medio nuestra. Dios habita aquí en medio nuestra, hermano. ¿Recordáis a Jesús? Vendré, mi Padre y yo moraremos en medio vuestra. Por medio del Espíritu Santo, Dios habita en medio de su pueblo. No sé si está captando la idea. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece asombroso? El Dios que hizo todas las cosas, que contiene todas las cosas, el Dios Santo habita en medio nuestra, hermano. Dios habita en medio nuestra. Quiero decirte que hay un lugar aquí y ahora, un lugar aquí y ahora, donde Dios se encuentra con su pueblo. Un tabernáculo temporal donde los creyentes en Cristo se reúnen para adorar a Dios. Un lugar santo donde Dios manifiesta su presencia y su pueblo bendecido. Hay un lugar aquí y ahora donde la voz de Dios truena por medio de su palabra expuesta en la congregación. Hay un lugar aquí y ahora donde hay un refugio para el afligido, un lugar de confesión y restitución. Hay un lugar hermoso que Cristo está edificando con piedras vivas. Esas piedras somos tú y yo, hermano. Donde Dios va a ser morada, una morada en medio de su pueblo. Aquí en medio de su pueblo, Dios desciende su gloria para que otras naciones y otras personas vean su majestad, su poder y su bondad. ¿No te parece maravilloso esto? ¿No te parece deleitoso, Dios? Que Dios habite aquí. Pues para muchos no. Por extraño que parezca, hay personas que no quieren venir a la casa de Dios. Cuando lo que se dice aquí y se hace aquí exalta a Cristo,
Eso hiere el orgullo y lo desplaza a un lado. Y esas personas no lo resisten, no lo aguantan. Por eso no quieren venir a la casa de Dios. Este es el motivo por el cual muchos de los que asistían han dejado de asistir también. Porque lo que se hace y se dice exalta a Cristo, no lo aguantan. No le parecen las moradas deseables. Más bien se fijan en las imperfecciones. Que las hay, claro. Yo creo que los muros del templo de Salomón tampoco se construyeron de una manera perfecta. También seguramente los muros de Salomón tendrían algunas imperfecciones. Posiblemente el sacerdote no cogía los utensilios de una manera tan precisa y tan maravillosa como algunos quisieran. A lo mejor el grupo de alabanza desafinaba en algún momento. Seguro que lo que pasaba allí, la estructura del templo, las cosas que se hacían, no era perfecta. Pero las personas se fijan en esto con la excusa de no venir a la casa de Dios, porque no le parecen las moradas de Dios deseables. Se dedican más bien a un culto individualista. Por cierto, que no es un culto cristiano. Dicen, yo soy iglesia, Dios y yo y basta, no hace falta nada más. Pero claro, ellos no quieren tener en cuenta que si eligen a Jesús, eligen también a su amada. Y si eligen la cabeza, eligen también el cuerpo. Y así no se dan cuenta que están rechazando primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, los peregrinos que se dirigen hacia el cielo desean las moradas de Dios. La morada temporal también le parece deleitosa. Esas moradas son maravillosas, no porque el sacerdote coge los utensilios con perfección, no porque son preciosas la fachada del templo. Esas moradas son deleitosas por el morador que mora allí, hermano. Los peregrinos que van hacia el cielo saben que la morada de Dios no es perfecta, pero el perfecto habita allí. La morada no es grandiosa, pero el grande habita allí. La morada de Dios no es fuerte, pero el poderoso habita allí. Por eso le parece deleitosa esa morada, porque el morador, Dios, habita en medio de su pueblo. Qué bueno sería, hermano, de verdad. Qué bueno sería que juntos todos, recuperásemos ese espíritu de asombro, de reverencia, de gratitud, al considerar que el Dios Santo, bueno, justo, infinitamente bondadoso, ha hecho su morada en medio nuestra, en medio de la iglesia de Priego de Córdoba. Dios habita aquí. Dios habita en medio de su pueblo. Qué bueno que recuperásemos esa perspectiva correcta acerca de las moradas de Dios. Fíjate bien. El alma del peregrino desea estar allí. Pero fíjate en el versículo 2. Lo desea ardientemente. Ardientemente. Este peregrino está consumido en su interior por la pasión de estar en el lugar donde Dios habita. Otras personas se consumen por dentro por adorar a dioses falsos en sus santuarios. Por ejemplo, hay personas que todos sus pensamientos, sus deseos y esperanzas se unen cuando llega el día de fútbol. Lo están esperando, anhelan ese tiempo. Ellos se imaginan ese día. Están esperando que lleguen. Ellos como que se están viendo allí durante la semana. Ellos se ven allí con sus camisetas, pancartas, incluso con las caras pintadas de los colores de su equipo. Ellos se imaginan peregrinando hasta el santuario futbolístico, cantando con otros aficionados las canciones de su amado equipo. Se ven entrando con júbilo en el estadio, allí saltan los jugadores, hay personas o hay una persona que va nombrando jugador por jugador, y allí van diciendo, ole, ole y ole. Ellos se están viendo allí, ellos están disfrutando ese tiempo sin ni siquiera estar allí. Y claro, ellos se ven hasta ganando el partido, su equipo ganando el partido.
todo es una victoria, todo es un triunfo. Hay mucha gente que siente pasión por dioses muertos. Dioses muertos que producen muerte. Sin embargo, fíjate en este peregrino. Él con todo su corazón y con todo su cuerpo canta al Dios vivo. Todos sus pensamientos, todos sus deseos, todas sus emociones, toda su voluntad está en armonía, en una misma melodía, cantando al Dios que le da la vida. Este es el peregrino que estamos viendo aquí. Es tanto el deseo del peregrino, si te das cuenta, que envidia de una manera sana al mismo gorrión que se halla en la casa de Dios, a la misma golondrina que hace nido para sí y para sus polluelos cerca de los altares de Jehová. Yo me imagino que este peregrino había ido anteriormente al templo y había visto esos gorriones, esas golondrinas, esos nidos allí con sus polluelos cerca de los altares y toma esta imagen. Y esta imagen pues nos puede hablar de tres cosas. Primero, y con mucha claridad nos está declarando abiertamente el deseo ardiente de estar lo más cerca posible de Dios. Oh, Dios mío, aunque sea como el gorrión, quiero estar allí como la golondrina con sus polluelos cerca de tus altares, lo más cerca que pueda. Él mira a los pájaros, los ve allí, los ve paseándose por la casa de Dios, posándose. A lo mejor vio a los pajaritos tomando sus ramitas y haciendo poco a poco el nido para sus polluelos. Fíjate, el salmista está haciendo referencia a los altares de la casa de Dios. Había dos altares, el altar del holocausto y el altar del incienso. En el altar del holocausto lo que se hacía era sacrificar al animal para perdonar los pecados. Este era el sistema que Dios había establecido para tener como una especie de relación con su pueblo. Tenían que pasar por el altar del holocausto y sacrificar un animal para el perdón de sus pecados. Después de esto, ¿qué pasaba? Pasaban al segundo altar. Ya se ha restablecido la comunión con Dios y se pasaba al segundo altar, que era el altar del incienso. Ese era el altar de la adoración. Así que el salmista quiere estar cerca de los altares, de ese altar de sacrificio, porque le ofrece la restauración de su relación con Dios, pero también cerca del altar del incienso, porque le ofrece la oportunidad de adorar a Dios. Anhela ardientemente estar en las moradas de Dios. Segundo, al tomar esta imagen de estos pájaros, parece que se nos está describiendo también lo que Dios provee por medio de su casa. El gorrión se menciona en el Salmo 102 como un pájaro solitario sobre un tejado. La golondrina, si nos fijamos bien, es una pequeñita criatura subiendo y bajando, girando a todos lados, es muy inquieta, muy nerviosa. ¿Se habéis fijado en la golondrina? Dice un comentarista, ambas son descripciones buenas del pueblo de Dios que pasa por el desierto de esta vida, solitario e inquieto. El único lugar donde haya descanso y seguridad para sí y para su familia es en los altares, cerca de los altares de Jehová. Estuve hablando estos días con mi madre y me decía, como esperando una respuesta, no sé exactamente y no recuerdo muy bien, pero ella me decía, ¿qué herencia te he dejado? No recuerdo bien si ella me lo decía por algo de alguna enfermedad, por algo económico, pero ella estaba esperando como una respuesta. ¿Qué herencia te he dejado? Y yo le contesté, la mejor herencia, el Señor. Concretamente, la instrucción en los caminos del Señor. He visto cómo mi papá y mi mamá anhelaban ardientemente la casa de Dios. No había nada que hiciera que ellos no fueran a la casa de Dios, ni siquiera su negocio, lo cerraba antes.
y perdió mucho dinero para estar en la casa de Dios. Nos ha dejado la mejor herencia, la instrucción en los caminos del Señor y ver la pasión que ellos tenían por la casa de Dios. Ellos han impactado nuestras vidas y el Señor en su gracia ha usado todo eso para acercarnos a los 4 hijos a los caminos del Señor y así poder servirlo. Yo espero hacer esto con mis niñas. Quiero hacer nido, morada, enseñarle a mis niñas a que amen la casa de Dios, que sois vosotros, que somos nosotros. Así que te animo, hermano, a que traiga tus polluelos, a que les enseñe, a que sea el primero que les dé ejemplo de decir quiero habitar cerca de los altares de Jehová. Amén. Tercero, parece que con esta ilustración el salmista también nos podría estar haciendo referencia a la actitud adecuada para estar delante de Dios en su casa. Los gorriones son pájaros pequeños, delicados, vulnerables, sencillos, no son muy vistosos, pero tienen cerca a Dios. Asimismo, si nosotros queremos estar cerca de los altares de Dios, debemos considerarnos como pequeños, pecadores, débiles, pero que desean estar cerca del Dios grande, santo y poderoso. ¿Sabéis qué? Que el orgulloso no quiere pasar cerca del altar del sacrificio de holocausto. Cuando pasa por allí dice, no lo necesito. El orgulloso profana el altar del incienso, porque no se rinde culto a Dios, sino se rinde culto a Él mismo. Así que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La actitud para estar en la casa de Dios es como ese pajarito, ese gorrión, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que necesitamos la gracia de Dios. Amén. Amados hermanos, el peregrino cristiano que tiene una perspectiva correcta en cuanto a la morada de Dios, tiene un anhelo ardiente por estar allí. Anhelan la ciudad de Dios, sí, la ciudad, la Jerusalén celestial, pero también anhelan la morada terrenal. Es más, escúchame bien con lo que voy a decir. Nunca se va a anhelar ardientemente la casa eterna que no se ve si no eres consumido de pasión por la casa temporal que se ve. Así que el cristiano con una perspectiva correcta en cuanto a la morada de Dios, cuando se convoca el día de la reunión, sus pensamientos, deseos y emociones se armonizan para esperar con entusiasmo aquel día donde todo el pueblo de Dios alabemos juntos a nuestro Rey. Amén. El peregrino está deseando no solo pasar por allí, sino posar allí, como el gorrión, como la golondrina. Este cristiano sabe que no tiene que cargar ahora con animales para dirigirse allí. ¿Por qué? Porque ya se ha sacrificado el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Hermano, el cristiano que tiene una perspectiva correcta en cuanto a la morada de Dios, entiende lo que provee el tabernáculo temporal y por eso anhela estar allí con su familia. Amén. Con su mujer, con sus polluelos, con sus hijos. Quiero preguntarte algo. Medita. ¿Qué sitio es mejor que la iglesia del Dios viviente para estar yo con mi familia? ¿Qué sitio es mejor? ¿Por qué desea estar allí el peregrino? Porque reconoce su debilidad. Reconoce que necesita gracia. Reconoce que necesita un encuentro especial con Dios y el pueblo de Dios. Amén. Y Dios allí derrama descanso y derrama seguridad. ¡Wow, hermano! Qué correcta visión acerca de las moradas de Dios. Dice un autor, este salmo es un reto a nuestra pobre espiritualidad. Y es verdad, hermano. Reconocemos que no siempre tenemos este enfoque acerca de la iglesia de Dios. En muchas ocasiones no somos consumidos por la pasión de la casa de Dios.
¿Y sabe qué nos pasa? Que nos hemos familiarizado tanto y tan mal con estas palabras, que Dios habita en este lugar, que solo se ha quedado en una palabra, en algo intelectual, en una verdad que no tiene vida. Es una verdad que no toca la fibra de nuestros deseos y nuestras emociones y nuestra voluntad. Dios habita en medio de su pueblo. ¿Vale? Pero nos parece un suplicio estar en la casa de Dios. Mi hermano, quiero decirte algo. Si el Espíritu Santo iluminara esta verdad, si el Espíritu Santo iluminara lo que acabo yo de decir, que creo que todos lo sabemos, o la mayoría lo sabemos, pero si Él cogiera la tierra del polvo y soplara aliento de vida, si Él cogiera esta verdad y soplara, ¿sabe qué? Algo nuevo sucede. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, y entonces de una manera real, sin fingimiento, podemos decir: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Así que, ¿por qué no le pedimos a Dios? ¿Por qué no le pedimos a Dios en este día: Señor, toma esta verdad, la necesitamos, adéntrala en el horno de nuestro corazón y enciende la llama para que nosotros podamos vivirla? Amén. Eso es lo que le podemos pedir en esta primera estrofa. Señor, Señor, sopla tú esta verdad en nuestro corazón. Amén. Esta estrofa primera termina diciendo: bienaventurados, versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente. ¿Quién será los que estarán allí? Los que antes han deseado estar allí. Amén. Así que segundo, el peregrino desea estar allí, pero eso no es suficiente. No es suficiente solo desear estar en la casa de Dios. Hay que ir a la casa de Dios. Hay que anhelar ir a la casa de Dios. Amén. Lo más cercano que nosotros tenemos en cuanto a una larga peregrinación hacia un lugar que se considera sagrado, creo que puede ser el Camino de Santiago. ¿Alguien ha hecho el Camino de Santiago alguna vez? Cuando era inconverso. No lo había hecho nadie, ¿no? Hay varias rutas, pero sabemos que hay varias rutas, creo que sabemos todos, o la mayoría, que hay varias rutas para comenzar ese Camino de Santiago. Y a cada paso que que el peregrino va pasando por cada lugar, se le va sellando, ¿no? Se le va poniendo un sello para confirmar que ha estado allí. Sabéis que en un sentido más estricto, este Camino de Santiago se originaba primero en los Pirineos occidentales, recorría el norte de España hasta llegar a la ciudad gallega. Dice que era un camino sembrado de numerosas manifestaciones de fervor, de arrepentimiento, de hospitalidad, de arte, de cultura. Y esas eran las raíces del viejo continente. El salmista comienza con esta estrofa, fíjate bien: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. En otra versión, en cuyo corazón están los caminos a Sión. El salmista nos está hablando de una ruta de peregrinación a Sión. Sión era la ciudad de Dios, Jerusalén, el centro de peregrinación de los judíos para celebrar las fiestas establecidas por Dios. Hermano, no es comparable la dureza del Camino de Santiago con la dureza del camino hacia Jerusalén. El salmista parece decirnos que hay un sendero, un camino ya trazado hasta llegar allí. ¿Sabéis que los judíos, según el lugar donde estuvieran, tenían que andar kilómetros y kilómetros para llegar a la ciudad de Dios, al templo de Dios? Se le podía presentar mucha dureza en el camino, situaciones climatológicas, asaltadores y ladrones. ¿Sabéis que podían ser acechados por bestias del campo?
El salmista en el versículo 6, si te fijas, nos habla del valle de Baca. Ese es el valle de lágrimas. Parece referirse a un valle que se llama el valle de Refaín, que conducía a Jerusalén desde el oeste. Y ese era un terreno particularmente árido, seco, era una ruta árida, un terreno duro, un terreno seco. Aún así, ¿sabéis qué? A pesar de todas estas dificultades, el peregrino iba a la casa de Dios, porque tenía el anhelo de encontrarse con su Dios. Así que el peregrino observa la ruta, la medita y aplica su corazón para transitar por ella. Él dice, como yo comience el viaje o como yo quiera hacer el viaje, sin apoyarme en el brazo fuerte de Dios, esto es una temeridad. ¿Cómo yo voy a ir hacia Jerusalén sin apoyarme en mi Dios? Así que lo primero que hacía era apoyarse en su Dios y aplicaba su corazón para ir por la senda requerida. Si este peregrinaje hacia Jerusalén era peligroso, hermano, si era así, quiero decirte algo, que el peregrinaje hacia la Nueva Jerusalén es aún mayor. Mayor que las bestias del campo, mayor que los asaltadores y los ladrones, y un camino más duro que ese, sí, hermano. Si el camino a Sion terrenal era duro, quiero decirte que el camino angosto hasta la Sion celestial es también mucho, o es mucho más duro. Si los asaltadores y ladrones de la ruta de la ciudad terrenal eran temibles, quiero decirte que los asaltadores y los ladrones, el diablo y los demonios, son aún más temibles porque ellos quieren arrebatarte tu fe. Mi hermano, a pesar de esto, no vale la pena, no vale la pena ir de peregrinación hacia la Jerusalén celestial. ¿No lo crees? Porque allí vas a ver cara a cara a Dios. Todo merece la pena con tal de tener un encuentro con Dios. Amén. Así que te pido, hermano, que observe el camino. Observa el camino trazado. Es el camino de la palabra. Medita en ella. Aplica tu corazón para andar por el camino que lleva a la vida. Sería una temeridad, hermano, no apoyarnos en Dios para trazar este camino. Con nuestras fuerzas no vamos a poder, pero con la fuerza de Dios sí podremos. Amén. Algunos a lo mejor habéis quedado... ¡Wow! Las dificultades. Bueno, si llevamos años en el Señor ya sabemos las dificultades, ¿sí o no? Hay dificultades, pero eso no significa que el camino es aburrido, es tedioso, es angustioso. No, es todo lo contrario, hermano. Fíjate bien, hay bienaventuranza para los que van allí, para los que caminan hacia allí, apoyándose en su Dios y confiando y siguiendo, la senda trazada. Fíjate bien cómo se describe esta bienaventuranza para el peregrino que va hacia allí o anhela ir hacia allí. Versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Hermanos, hemos dicho que si el salmista está hablando del valle de Refaín, hemos dicho que era un valle que era duro, que era árido, seco, pero hay que resaltar que en medio de ese valle había unos árboles balsámicos. Árboles balsámicos. Además, si este peregrinaje era para las fiestas de los tabernáculos, era otoño y caían las primeras lluvias. Terreno árido, pero árboles balsámicos. Terreno árido, pero vienen las primeras lluvias de otoño. Por tanto, ¿sabéis qué le pasaba al peregrino? Él se adentraba en ese terreno seco, árido, pero continuaba y continuaba y continuaba, y ahora de una forma inesperada. Entraba en medio de un conjunto de árboles balsámicos, donde empezaba la lluvia y refrescaba todo su ser, de una forma inesperada.
Así sucede con nosotros, hermano. Así sucede con nosotros, con los que nos apoyamos en Dios, con los que caminamos por los senderos de la palabra. El valle de lágrimas se convierte en fuentes, se convierte en manantiales. En medio de la situación más seca, Dios nos prepara un oasis. Amén. Esto es bienaventuranza. Hay dicha para los que peregrinan. Amén. Espérate, no solo eso. Versículo 7. Irán de poder en poder. Un camino como este de largos kilómetros, con las dificultades que se presentaban, lo más normal era que desgastara al peregrino. Sin embargo, el peregrino se apoyaba en su Dios, caminaba por los senderos y Dios le daba poder y más poder, y iba de triunfo en triunfo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos, cuando nos apoyamos en Él, cuando confiamos en Él, cuando vamos por los senderos de la palabra. Dios nos da poder. Y que, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, hermanos, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Amén. Iremos de poder en poder. Así que no desmayes, hermanos. Continúa hacia la Jerusalén celestial. Amén. Hay más. ¿Todavía más? Hay más bienaventuranza, hermano. Dice, verán a Dios. Verán a Dios. Hay gozo en Dios en medio de nuestro peregrinaje. Estos peregrinos se están dirigiendo hacia allí y se dirigen hacia Jerusalén porque tienen la certeza de que se van a encontrar a su Dios. Porque tienen la certeza de que allí estará Dios y lo verán. Ellos contemplarán la gloria de Dios en la casa de Dios. No sé si alguna vez había escuchado esta palabra. Summum bonum. ¿Había escuchado eso? Summum bonum. Eso lo utilizan los filósofos para hablar del bien supremo. ¿Cuál es el bien supremo del hombre? ¿Cuál es? ¿Cuál es el bien supremo del hombre? El bien supremo es Dios. El bien supremo es ver a Dios cara a cara. Eso es el bien supremo del hombre. Amén. Ellos iban con esta certeza de que allí contemplarían a Dios. Queridos hermanos, el camino a las moradas eternas es muy duro, pero es un camino de dicha, un camino de gozo y un camino de felicidad. Mientras vamos hacia allí, Dios ha levantado un tabernáculo aquí y ahora para encontrarnos con Él. Amén. La iglesia. No hay persona que realmente quiera ir a Jerusalén celestial que no acuda a la iglesia de Dios aquí y ahora. Como hemos dicho anteriormente, este salmo realmente es un reto a nuestra pobre espiritualidad. Y es verdad, hermano. Nos pasa todo. La travesía es dura. Y en medio del camino vienen los desánimos. Y uno no tiene mucho ánimo, no tiene el mismo ánimo, todos los domingos. No tenemos las mismas fuerzas todos los domingos. Pero aún así, hermano, cuando decidimos venir a la casa de Dios, aunque no hay ánimo muchas veces, aunque no hay fuerza, Dios de nuevo nos levanta y cambia nuestras lágrimas en alegría y nos da poder. Y salimos de aquí renovados. ¿Por qué? Porque hemos contemplado la gloria de Dios por medio de la exposición de su palabra. Amén. Esto es lo que nos contaba Darling en la presidencia. Vengo sin ánimo. Pero has venido aquí, Darling. Y el Señor te ha dado una palabra, algo de tu hermano, algo que se experimenta solo en la casa de Dios. Y otra vez te anima y te renueva. Hermano, Dios ve nuestra fe humilde, pero la premia. Así que, hermano, no dejes de congregarte, como algunos tienen de costumbre, porque hay bienaventuranza, hay dicha. Así que ven a la casa del Señor. Amén.
Ahora bien, para que la casa de Dios no sea siempre un suplicio, el Señor nos ha preparado aquí y ahora el que podamos contemplar la excelencia de sus atributos, para que nuestro corazón recobre otra vez el ánimo, recobre la fuerza y de nuevo anhelemos peregrinar hasta la casa de Dios. Aquí y ahora, hermano, Dios manifiesta su presencia y nosotros de nuevo experimentamos el gozo y experimentamos el ánimo. Dios nos ha dejado un tabernáculo para contemplarlo a Él, mientras vamos a la Jerusalén celestial. Amén. Así que asiste a la iglesia, congrégate a la iglesia, porque el Señor tiene dicha para ti y tiene bienaventuranza. Amén. El versículo 8 es un ruego, y está rogando que Dios le permita disfrutar de esas bendiciones. Amén. Así que el peregrino, hemos dicho que anhela estar, el peregrino anhela ir, y el peregrino anhela permanecer. Amén. Permanecer. Y comienza esta tercera estrofa con una oración, sigue como una oración. Mira, oh Dios, versículo 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. ¿A qué se está refiriendo con ungido? Al rey. ¿Pero por qué oran los peregrinos por el rey? Porque quieren experimentar el gozo de encontrarse con Dios en la morada terrenal. Tranquilo, te lo voy a explicar. ¿Qué tiene que ver aquí el rey? ¿Cuál era la labor del rey de Israel? ¿Cuál era? Pues él era el encargado de establecer un gobierno fuerte y firme para garantizar la seguridad de aquellos que viajaban hacia allí, para garantizar la seguridad de la ciudad, para garantizar la seguridad de que el templo de Dios no iba a ser destruido. Para eso el rey tenía que tener un gobierno firme y estable. ¿Recordáis lo que pasó cuando no hubo un gobierno firme y estable? El imperio babilónico sitió a Jerusalén y después de un tiempo destruyó la ciudad y destruyó el templo. Así que los peregrinos saben que tienen que orar por el rey para que Dios capacite al rey, para que Dios le dé la guía al rey, la capacitación adecuada, para que él pueda ofrecer un reino firme y estable, para garantizar de que ellos puedan ir diariamente o en esas fiestas a encontrarse con su Dios en el lugar terrenal. Amén. Así que era de vital importancia orar por el rey. Era de vital importancia que el rey diera o garantizara este tipo de reinado firme y estable. Muy bien. Esto es una sombra. El Antiguo Testamento, la casa de Dios del Antiguo Testamento es una sombra de algo mucho mejor. Dios ya puso la mirada en su ungido. Dios puso la mirada en el rey. Se llama Jesucristo. Él lo miró y dijo, tú eres mi hijo amado, en el cual yo me deleito. Dios llenó a Jesús de su espíritu, lo capacitó para ir a la cruz del Calvario y derrotar de una vez para siempre el pecado, la muerte y el que tenía el imperio de la muerte. Estos son los enemigos más feroces que hacen de que no haya un reino firme y estable. Al tercer día Dios lo resucitó y le puso un nombre, lo elevó más alto posible y le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nosotros ahora como cristianos, hermanos, sabemos que Dios ha mirado con favor al rey, a su ungido, y ahora bajo la soberanía de Cristo, nuestro acceso a la presencia de Dios está garantizada. Podemos ir allí, podemos habitar allí. Qué maravilla, hermano, porque Cristo va a volver. Va a establecer su reino en justicia. Será un reino de paz ilimitada. Traerá cielos nuevos y tierra nueva. Y habitaremos en el templo de Dios, porque Cristo ha
vencido. Amén. Sus promesas ahora son sí y amén. No obstante, hermano, no obstante, el ungido también ha garantizado un lugar aquí y ahora. Un lugar aquí y ahora para poder tener acceso a Dios. Y esa es su iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y claro, si Cristo la edifica, ¿quién va a poder destruir la iglesia que edifica Cristo? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Dios está edificando una casa aquí en Priego de Córdoba. Su lugar, su casa, su edificio de piedras vivas, donde Él habita aquí. Y aquí Dios nos garantiza que cuando nos reunimos, Él está en medio y podemos tener un encuentro con Él. Amén. Este hecho, hermano, no quiere decir que ahora no oremos, que no oremos nada al respecto. Podemos orar de esta manera, que Dios edifique su casa para que sea un templo santo, de manera que Dios en medio de su pueblo manifieste su presencia. Amén. Sabemos que Dios está, pero otra cosa es la manifiesta presencia de Dios. Así que nosotros también podemos orar, Señor, mira el rostro de tu ungido, mira a tu amada, concédenos de vivir en santidad, para que tu gloria descienda en medio nuestra. Amén. Así que el peregrino ora sin, hermano, porque quiere permanecer en el templo. Amén. Porque quiere, nosotros debemos orar así, porque queremos permanecer en el templo de Dios, experimentando la vida verdaderamente bienaventurada. Mira, si la iglesia se reúne y la manifiesta presencia de Dios no llena nuestras reuniones, estas reuniones son semejantes a las de un club social. No tienen efecto en la eternidad. No hay dicha, no hay bienaventuranza. Por eso tenemos que orar, Señor, sigue edificando tu casa. Amén. Este peregrino ama, fíjate, versículo 10, él ama las moradas de Dios, él la valora. Versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este peregrino piensa, él medita, él valora, él pone peso en la balanza. Y él dice, claro, no es comparable un día en la casa de mi Dios que 1000 fuera de ellos, no es comparable. Este peregrino no lo tiene claro, lo tiene clarísimo. A este no le dan gato por liebre. Pero un momento le podíamos preguntar al peregrino, ¿y si ni siquiera pudieras pasar dentro de la casa? ¿Y si no pudieras disfrutar del ambiente en todo su esplendor, no pudieras ver al sacerdote sacrificando, ni pudieras oler el incienso que va directamente a la presencia de Dios? ¿Qué preferiría? ¿Estar ahí a la puertecita de la casa de Dios? ¿O abundar en los más increíbles lugares disfrutables que te ofrece este mundo? Te diría, está claro. La puerta de la casa de mi Dios. La puerta de la casa de mi Dios. Wow, qué bueno que fuera que así mismo nosotros tuviéramos estas convicciones. A la hora, cuando se nos presente, o esta convicción a la hora de que se nos presente algunas cosas para no asistir a la casa de Dios. Prefiero la puerta de la casa de mi Dios. El salmista nos continúa diciendo, porque mejor es un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Mira el versículo 11. ¿Por qué quiere estar ahí el salmista? ¿Por qué? Mejor, aunque sea allí en la puerta. ¿Por qué? Porque hay dicha, hermano. Porque hay bienaventuranza en la casa de Dios. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios.
Dios será como luz que alumbra en la oscuridad para aquellos que habitan en la casa de Dios, para aquellos que permanecen en la casa de Dios. Dios será su guía, Dios lo protegerá. Además, Dios dará gracia y gloria en este orden. Gracia y gloria. Dios nos da gracia ahora y compartirá su gloria en el futuro. Amén. Nos va a coronar de favores y además no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Recordáis ese versículo de Romanos 8, versículo 32? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Así que repito lo que hay para aquellos que permanecen en la casa de Dios. Guía, protección, gracia, honra y bien para siempre. Amén. Por esto termina el salmista diciendo, dichoso, bienaventurado, supremamente feliz, inmensamente el hombre que en ti confía. Amén. Esta es la clave, hermano. Este versículo es la clave, versículo 12. Es la clave para disfrutar de la bienaventuranza que se ofrece a aquellos que habitan en la casa de Dios y de aquellos que van hacia la casa de Dios. La clave es la fe. La fe, hermano. La fe. No hay verdadero peregrinaje sin fe. No hay verdadero anhelo de la casa de Dios sin fe. Sin fe no hay búsqueda de Dios. Sin fe no podemos ser galardonador por Dios, sencillamente porque no le vamos a buscar. Mi hermano, quiero decirte algo. Hay un gozo inefable en las moradas eternas, pero quiero que creas también que aquí en la morada temporal, en su iglesia, hay una dicha, hay una bienaventuranza para ti. Amén. Así que te pido, hermano, que permanezca en la casa de Dios. Toma tu tienda, haz morada cerca, ánclate allí, ajusta tu agenda, pon prioridades y no permita que cualquier excusa ligera pueda dejarte de permanecer en la presencia de Dios. Amén. Quiero concluir preguntándote, ¿quieres ser verdaderamente feliz? Hermano, ¿quieres ser verdaderamente feliz? Ama la casa de Dios. Ama la casa de Dios. Hay bienaventuranza para los que habitan, pero también para los que peregrinan hacia allí. Tendrán descanso, seguridad, sus lágrimas serán cambiadas por alegría, irán de poder en poder, tendrán luz en la oscuridad, protección, gracia, honra y bien para siempre. Amén. Pero espérate. La mayor bienaventuranza hay para los que habitan y permanecen en la casa de Dios. ¿Sabéis cuál es? El gozo excepcional que proviene de una comunión con Dios mientras adoramos con el pueblo de Dios. Esa es la mayor bienaventuranza que hay. Encontrarnos con Dios junto al pueblo de Dios. Amén. Así que ven a la casa de Dios, porque hay dicha, porque hay gozo y hay felicidad. Amén. Gracias a quien tenemos esto. Gracias al peregrinaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su celo, Él tenía celo, ¿no? Se consumía por la casa de Dios. Fue tanto el celo, la pasión que tenía, que hizo una peregrinación perfecta hacia Jerusalén. Nada lo distrae. Nada. Fue directamente hacia Jerusalén para morir allí en la cruz del Calvario y ofrecer el holocausto perfecto y llevarlo directamente a la casa del Padre como sumo sacerdote, para que ahora nosotros podamos tener un camino vivo y nuevo que no solo nos hace entrar en los atrios, sino en el mismo lugar santísimo. Amén. Él es el que ha provisto, Él es el que ha garantizado que nosotros podamos tener un encuentro con Él. Amén. Allí, pero también aquí y ahora, en medio de su pueblo. Amén. Así que ahora podemos disfrutar de Dios junto al pueblo de Dios en la iglesia
En el futuro lo disfrutaremos todos juntos en la ciudad celestial, en la Jerusalén. Amén. Mi hermano, mira la cruz del Calvario. Mira la cruz. Contágiate de la pasión de Cristo por las moradas de Dios. ¿Quieres ser feliz? Ama la casa de Dios. Dile a tu corazón como el salmista: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su santo templo. Amén. Vamos a orar.